Hemos aprobado hoy un decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2002 de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura. Urgente necesidad para todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico en la Extremadura rural. Hay pueblos donde hay muchos problemas. Estoy hablando de La Parra, estoy hablando de Feria, estoy hablando de La Morera, estoy hablando de Salvatierra, estoy hablando de Nogales, estoy hablando de La Lapa. O sea, demasiados cortes en el suministro que nos llevan a entender que es precisamente y en el marco de la lucha contra la despoblación donde hay que tomar medidas y medidas urgentes. Y estos pueblos no pueden esperar. Esa es la razón de la urgencia en el decreto ley y también algo que creo que nos tenemos que empezar a plantear. Hay que pasar de los dichos a los hechos. Y en la batalla contra la despoblación hay que empezar a tomar medidas que igualen por arriba y no que igualen por abajo. Es decir, que igualen en la calidad de elementos tan importantes para la economía y para la vida de las personas como es el suministro eléctrico. 30.000 personas en Extremadura que viven en los 41 municipios que este año ya habrían incumplido por el nivel de incidencias que ha habido, pues tendríamos que tomar esta decisión que el Consejo de Gobierno ha tomado en el día de hoy.